Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la presentación del primer curso masivo abierto en línea denominado Anticorrupción, Introducción a Conceptos y Perspectiva Práctica, diseñada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad. Para dar inicio con el evento, presentaremos a las personas que nos acompañan en el presidio. Esta mañana nos acompaña el comisionado presidente del Instituto, Julio César Bonilla Gutiérrez. Agradecemos la presencia de la doctora María Marván Laborde, investigadora titular y coordinadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, contamos con la presencia de la doctora Fabiola Navarro Luna, investigadora y colaboradora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad. Asimismo, en el presidio nos acompaña la comisionada ciudadana y coordinadora de las actividades de capacitación en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Marina San Martín Rebolloso. También contamos con la presencia de la comisionada ciudadana del Instituto, María del Carmen Nava Molina. Así como de la comisionada ciudadana del Instituto, Elsa Viviana Peralta Hernández. De igual manera, saludamos respetuosamente y agradecemos la presencia de las y los representantes de los distintos órganos e instituciones que nos acompañan, y en especial al doctor Jorge Martínez Arreguín, consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a la magistrada Mariana Moranchel Pocaterra y al magistrado Ingrid Espinosa Betanzo, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. También contamos con la presencia de la licenciada María de la Luz de Sama, subprocuradora de Atención a Mujeres de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. Del comité, a la maestra Elvira Morgan Hermida, procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. Del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, al maestro Ángel Trinidad Saldívar. Así como a la maestra Silvia Estela Jurado Cuellar, directora general del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, y ahora todos los asistentes de los sujetos obligados de la Ciudad de México y medios de comunicación presentes. Para brindar un mensaje de bienvenida, cedo la palabra a la comisionada ciudadana del Instituto, Marina San Martín Rebolloso. Doctora María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora Fabiola Navarro Luna, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Comisionado presidente del Info, Julio César Bonilla Gutiérrez, y mis compañeras comisionadas, Elsa Viviana, María del Carmen, muchas gracias. El comisionado Aristides se disculpa, porque si no también estaría aquí, lo cual hace que nuestro presidente en esta ocasión esté bendito entre las mujeres. Como coordinadora de las actividades de capacitación del Info, me da mucho gusto recibirlos en esta subcasa de la transparencia de la Ciudad de México. Nos sentimos muy honrados de presentar el curso en línea Anticorrupción, Introducción a Conceptos y Perspectiva Práctica, que ha desarrollado el equipo del Observatorio de la Corrupción e Impunidad, que se trata de un proyecto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, respaldado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. La idea de compartir este valioso curso virtual, incluyéndolo en la oferta de capacitación del Info,
a través de un enlace que tenemos ya en el apartado correspondiente a esta actividad en nuestra página oficial. Se la propuse yo a mi querida Fabiola Navarro poco antes de que lo lanzara en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estoy convencida, y sigo estándolo más el día de hoy, con mayor razón, que su difusión será muy útil y oportuna para quienes desempeñamos una función pública en la ciudad y para cualquier persona que quiera saber más sobre esta problemática tan compleja que padecemos. Principalmente considero que será muy enriquecedor para quienes forman parte del sistema local anticorrupción, y aprovecho esto para agradecer de verdad a todos los integrantes del comité coordinador que mandaron a sus representantes, del comité de participación ciudadana, en general de los sujetos obligados titulares que están aquí, por mostrar su interés y disposición de venir a ver este curso y ampliar su oferta de capacitación. De igual modo a las unidades de transparencia, enlaces de capacitación y público en general. Créanme que es una herramienta que será muy valiosa. ¿Por qué creo que es muy importante para los integrantes del sistema local anticorrupción? Porque estamos en un momento clave en nuestra capital. Estamos a punto de que comience sus actividades formales, de que termine de conformarse. Ninguno de nosotros es ajeno que la corrupción es un problema estructural y sistémico, que favorece la desigualdad y la marginación, pues porque prioriza los intereses individuales sobre el bien colectivo. Está enquistado en prácticamente todos los ámbitos del país: el político, el económico, el social, en espacios públicos, en espacios privados, en lo nacional, en lo local, desde las más altas esferas de influencia hasta en las dinámicas comunes y ordinarias. La corrupción se alimenta de la impunidad, que implica que no haya ni de hecho ni de derecho ningún tipo de responsabilidad por algún acto cometido fuera de la ley, dando lugar a que nos escapemos de cualquier investigación que implique una acusación o un procesamiento o una condena. Hay un hartazgo ciudadano ante la selectiva aplicación de la ley, pues el Estado de Derecho no impera por igual, se hace negociable, cediendo a intereses particulares. Tanto corrupción como impunidad han provocado una crisis de credibilidad y desconfianza profunda en las instituciones, al punto de desesperación de la ciudadanía. Datos que hemos escuchado todo el tiempo recientemente, se los voy a mencionar solo para un repaso, pero los hemos oído permanentemente todo el tiempo. México, 138 de 100 países. En ese lugar estamos en el índice de percepción de corrupción 2018, 28 de calificación sobre 100, aunque es percepción, nos da un pulso de lo que piensan las personas. Recientemente en el Barómetro Global de la Corrupción América Latina y Caribe 2019, aun cuando hay una disminución en 17 puntos respecto de 2017, todavía el 44% de las y los mexicanos siguen pensando que la corrupción sigue, aún está. Si se consideramos los índices o los datos del Índice Global de Impunidad 2017 de la Universidad de las Américas, que analiza varias dimensiones, México es la cuarta posición entre los países con mayor grado de impunidad, siendo el primero Filipinas, en segundo lugar la India y en tercer lugar Camerún. La combinación corrupción e impunidad impacta en el desarrollo económico, pues lo encarece. De acuerdo a datos de Transparencia Mexicana, ya de 2010, los hogares mexicanos destinaban un 14% de su ingreso a cubrir costos por corrupción y las familias con ingresos de un salario mínimo hasta un 33%. En 2007 un soborno equivalía a 138 pesos y en 2010 165, imagínense. Para hacer frente a estas problemáticas surgen los famosos sistemas nacionales de transparencia, de anticorrupción, de fiscalización y ya incluso el de archivos. ¿Para qué? Para unir esfuerzos, homologar políticas, generar sinergias y establecer mecanismos de colaboración e intercambio. Esa articulación de los sistemas nacionales entre sí con los sistemas locales buscan tener un sistema final de rendición de cuentas que garantice conocer las razones de las decisiones públicas y también el tema de responsabilidades y sanciones. Víctor Frank, médico sobreviviente de los campos de concentración nazi, decía: cuando ya no es posible cambiar una situación, que espero que no estemos aún en ese escenario, enfrentamos el reto entonces de cambiarnos a nosotros mismos. Estoy convencida que el mejor medio para generar cambios en las personas es a través de la educación, pues es mediante la enseñanza que se transmiten conocimientos, ideas, experiencias, habilidades a una persona para que adquiera una determinada formación, para que modifique conductas o hábitos. Es por eso que para poder comprender las graves enfermedades sociales de la corrupción e impunidad
es necesario conocerlas y para ello socializar herramientas de aprendizaje como es este curso, generadas por instituciones de prestigio académico como nuestra máxima casa de estudios, que son fundamentales. Durante varias semanas, en varios módulos, ustedes, los que decidan inscribirse, podrán aprender conceptos claves del fenómeno de corrupción y su medición, su relación con la ética e integridad en el servicio público y en los derechos humanos, normativa aplicable, el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales espejo. Podremos analizar redes de actos de corrupción y entender el sistema de responsabilidades y sanciones. Quienes lo imparten son especialistas con trayectorias que los respaldan. Por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas está la doctora Fabiola Navarro, quien lo coordina, adicional la doctora María Marván, que está aquí presente, la doctora Isa Luna Pla, el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, el maestro Hugo Concha Cantú y también el doctor Jesús Espinal Enríquez del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Es un curso muy completo, de excelente nivel, que además, al estar disponible en línea, nos permite tener un mayor alcance para facilidades en la modalidad en que se encuentra. Quienes estén interesados, les reitero, está en la página del Info, en la zona de capacitación a distancia, ahí pueden navegar y consultar su objetivo, el programa, como lo pueden ver en sus pantallas, ahí ya está el link adicional de que está obviamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Quiero, por supuesto, agradecer también para este esfuerzo a la Dirección de Capacitación y a Tecnologías de la Información que nos han ayudado en esto. Laura, Irián, muchas gracias a sus equipos de trabajo. Desde el Info Ciudad de México, en nuestra labor de garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales y como integrantes del Sistema Local Anticorrupción, estamos participando activamente en impulsar su implementación, sumando acciones para prevenir y combatir esta enfermedad que ha sido crónica y degenerativa, que por años ha mermado el desarrollo de las y los mexicanos y que ninguno de nosotros quiere que se vuelva terminal. Por eso, hoy en el Info estamos muy contentos de haber identificado un punto de encuentro con el Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM y poder unir esfuerzos para promover herramientas de formación continua que nos brinden conocimientos valiosos para hacer frente a tan terribles padecimientos como es la corrupción e impunidad. Es el caso de este curso virtual cuyo contenido incrementará las capacidades de los cuadros que participan en el servicio público en nuestra capital y contribuirá a construir ciudadanía. La educación incide y transforma los comportamientos de la sociedad. Es la mejor inversión para fortalecer a un país, a nuestro país. La educación, como afirmaba Mandela, es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la comisionada ciudadana. Queremos agradecer también la presencia de la maestra Verónica Cervera Torres, de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. A continuación, daremos paso a la proyección de una cápsula introductoria al curso Anticorrupción, Introducción a Conceptos y Perspectiva Práctica, para lo cual solicitamos a todas y todos los asistentes dirigir su atención a los monitores colocados en la parte superior del recinto. El poder corrompe al hombre y es el hombre el que usa el poder. ¿De dónde viene la palabra integridad? ¿Viene del latín? ¿Integer? Nosotros podemos pensar en las formas más abstractas de corrupción, por ejemplo, el concepto más... Tenemos, por ejemplo, intercambio de favores entre empresarios y políticos. El fenómeno de la corrupción está determinado por una gran cantidad de actores involucrados. Las leyes de responsabilidades distinguen las faltas que pueden cometer los servidores públicos.
ver, ¿cuál es un poquito la importancia del curso? Yo creo que en México hay dos cosas que suceden simultáneamente. Todos hablamos de corrupción, todos estamos convencidos, por lo menos en términos teóricos, que la corrupción es algo malo y nos invade, pero al mismo tiempo tenemos como un cierto placer, permítanme que lo diga así de feo, en decir, sí, en México somos bien corruptos. Siempre podemos arreglar las cosas de alguna manera. Claro, no está bien, pero de que sucede, sucede. Creo que una de las preocupaciones del curso es centrar ciertas definiciones básicas. ¿Qué es corrupción? ¿Qué es anticorrupción? ¿Qué es integridad en la función pública? ¿Qué es ética pública? Para a partir de ahí empezar realmente a generar espacios de anticorrupción y espacios de integridad en la vida pública. Solemos decir que la corrupción es cultural, un presidente lo dijo hace no mucho, o propia de los mexicanos. Yo coincido con la comisionada Marina de decir que es una enfermedad, pero no es una enfermedad endémica, es decir, no es propia de los mexicanos, es una enfermedad epidémica, que son dos cosas muy distintas. Y cuando hablamos de una enfermedad epidémica, hablamos normalmente de un cierto proceso de contagio. Cuando no tomamos medidas anticorrupción, cuando esta no se castiga, cuando esta no se condena, entonces hay un proceso de contagio en donde nos vamos haciendo cada vez de una ética más ancha. Sí se vale, no pasa nada. La ética, como podrán ver aquellos de ustedes que se animen a tomar el curso, es una suerte de músculo y no me viene bien a mí hacer la comparación porque yo no hago ejercicio. Pero es una suerte de músculo que se fortalece o no haciendo ejercicio. Haciendo conciencia de cuando frente a nuestra vida nos estamos viendo una decisión ética, podemos realmente ir diciendo esto está mal y no lo hago porque no lo quiero hacer. Dice Fernando Savater que estamos condenados a la razón y a la libertad como seres humanos. Podemos hacernos guajes, por no usar otra palabra que empieza con P. Lo que no podemos es dejar de reconocer que tenemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y la libertad de optar, de actuar bien o mal. A lo mejor tenemos que escoger a veces entre el mal menor y el mal mayor, pero no podemos dejar de reconocer que somos seres libres y racionales y reconocemos lo que está mal hecho. Pero también nos autojustificamos, ay, todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, no ha de estar tan mal. Y si llega un momento en que bajamos el estándar y decimos, eso no está mal, es lo normal. Y así vamos bajando ese estándar. En esa lógica, creo que sí vale la pena el empezar a hacer este ejercicio y reconocer cuando está bien o mal. Y para eso es importante entrar a cuestiones específicas de definir qué es la corrupción y cuáles son las medidas anticorrupción. No es fácil medir la corrupción. La gran mayoría de las medidas de corrupción son de percepción. Yo creo que todos en México somos corruptos. Esto nos genera una suerte de coartada, Si todos lo son, pues no está tan mal que yo lo sea. Y por eso a mí en lo personal no me gustan las medidas de percepción de corrupción. Hoy tenemos otras medidas que son más interesantes, como las medidas de victimización de corrupción. ¿Ha sufrido usted o ha sido partícipe de un acto de corrupción? Entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿sí? La otra cuestión que hace muy difícil medir la corrupción es que la corrupción funciona gracias a una suerte de pacto de silencio, lo que los italianos o la mafia italiana llama la omertà. Yo no te acuso, tú no me acusas y todos vivimos en paz. Parte de mi seguridad está en que yo no te acuse
y parte de tu seguridad está en que yo no te acuse. Entonces tenemos un pacto silencioso que no sabemos precisamente cómo desarmar, pero en donde preferimos quedarnos callados, porque en la gran mayoría de los casos la corrupción genera beneficios. No es cierto este discurso moralino de decir la corrupción hace daño, a unos sí y a otros no, La corrupción genera beneficios a algunos, normalmente los participantes, y por eso los participantes prefieren callarse. Es un uso arbitrario de la autoridad, en donde además tenemos que empezar a distinguir y tipificar la corrupción. No todo acto de corrupción es delito. Hay muchos delitos que son corrupción, pero no es lo mismo, el cohecho que la complicidad a la hora de una licitación, que el dar una mordida, en fin, si no empezamos a tipificar, y ahí hay dos grandes distinciones. La corrupción extorsiva, es decir, donde hay necesidad de extorsionar, o más bien, padece uno la extorsión de un servidor público para recibir un servicio. Me estoy refiriendo solamente a corrupción pública y por supuesto también hay corrupción en el ámbito privado, ¿sí? Pero en la corrupción pública no es lo mismo cuando yo llego a una ventanilla y necesito dar una mordida para agilizar un trámite, o sin llegar a una ventanilla le tengo que dar una propina, y pongo propina entre comillas, al camión de la basura, porque si no, no se lleva la basura. Si no doy una propina, no se me entrega el servicio, estamos hablando de corrupción. A veces esa corrupción se llama pequeña corrupción. A mí no me gusta esa definición, porque si bien es pequeña, participa una persona, se da un poquito de dinero, a lo mejor el de la basura con 20 pesos se lleva la basura, a lo mejor el profesor de la escuela o el director de la escuela con 100 pesos inscribe a mi hijo, a lo mejor en la institución médica, no quiero señalar una en particular, con 50 pesos me dan un justificante médico. Hombre, 50, 100 pesos, 10 pesos no es tanto, pero en términos de el ingreso de las personas que tienen que dar eso para poder sobrevivir, porque si no su hijo no tiene acceso a la escuela, porque si no viviría enterrado en la basura, porque si no, no hay quien barra la banqueta, etcétera, forma una parte muy importante del presupuesto anual, semanal, mensual de esta familia, y es indispensable para poder sobrevivir. También tenemos que distinguir la corrupción colusiva, es decir, cuando se da en redes, cuando frente a una licitación participa desde luego la iniciativa privada, participan varios escalafones de una o diversas instituciones, y el tratamiento de una y otra tiene que ser distinta. Estamos ante dos enfermedades distintas que tienen síntomas parecidos. Si no damos la medicina adecuada, podemos matar al paciente, O sea, si le damos quimioterapia a alguien que lo que tiene es una infección pulmonar y no cáncer, seguramente lo vamos a matar. Pero al revés, si le damos antibiótico a alguien que tiene una infección y tiene cáncer, pues el resultado va a ser el mismo, a lo mejor con un poco de más dolor. En ese sentido, tenemos que pensar, cuando pensamos en corrupción, en sistemas anticorrupción, cómo generar medidas sistémicas que rompan esas redes de corrupción y esos patrones de corrupción extorsiva, pero al mismo tiempo también tenemos que pensar en cómo generamos espacios de integridad, cómo sanamos ese cuerpo social, en donde realmente podemos ir generando espacios donde es mucho más difícil generar corrupción. La Ciudad de México tiene, creo yo, 2 ejemplos de espacios de integridad que además nos molestan mucho. Fíjense ustedes cómo tenemos que repensar la ética.
Uno de ellos es el torito o el alcoholímetro y el otro de ellos es el cinturón de seguridad o ahora las fotomultas, y ya van 3. O sea, normalmente hablamos de las fotocívicas con coraje, se los digo yo porque ya tuve que ir a hacer tequio, O sea, me cayó en las muelas, pero no había chance de llegar con el señor Andrés Layú y decirle, sea buenito, quíteme algunos puntos a mi licencia, ¿sí? Entonces, sí se puede, con diseño institucional, empezar a crear espacios de integridad. Me dirán ustedes, yo sí conozco a alguien que tuvo que dar una mordida, que dio una mordida y salió del torito. A lo mejor le costó un Rolex, No es lo común. No hay manera de decir, no hay país en el mundo en donde no haya corrupción. Hay países en el mundo donde se combate eficientemente, donde se previene y donde socialmente no se tolera. Eso es lo que tenemos que empezar a generar, una intolerancia a la corrupción, en donde nos exijamos mutuamente, como funcionarios públicos o como privados, que no haya estos espacios de corrupción. La idea del curso es empezar a generar esta conciencia y estos mecanismos que nos permitan ir creando cada vez más espacios de integridad, donde la integridad sea la regla, la corrupción sea la excepción y esta sea castigada. Muchísimas gracias. Esta mañana damos la bienvenida al magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Gustavo Ansaldo Hernández. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Fabiola Navarro Luna. Muy buenos días tengan, ¿sí? Todas y todos. Reciban por mi conducto un saludo y un agradecimiento de parte del doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y de la doctora Isa Luna Pla, quien es la secretaria académica y es una de las investigadoras fundadoras del Observatorio de la Corrupción y la Impunidad. Muchísimas gracias al instituto y a todos sus comisionados y comisionadas. Y en esta ocasión permítanme extender o enfatizar el agradecimiento a la comisionada Marina por darnos la oportunidad de venir a presentar este curso que para nosotros representa una contribución universitaria a la materia anticorrupción. En el Observatorio de la Corrupción y la Impunidad tenemos como área de trabajo, como ya lo decía la doctora María Marván, el estudio de la corrupción, pero tiene una particularidad del grupo que nosotros formamos. Somos un proyecto de tipo interdisciplinar, eso significa que tenemos investigadores provenientes de diferentes disciplinas. Un componente muy importante es que entre nuestros investigadores hay científicos provenientes de las ciencias naturales y ellos han aportado la perspectiva de sistemas complejos y aplicación de teoría de redes al análisis de la corrupción. La motivación detrás de todo el trabajo del observatorio y por supuesto del curso está en poder encontrar nuevas perspectivas de estudio que puedan servir a los estudios y las medidas anticorrupción para encontrar qué parte del sistema es prioritaria o es urgente o es indispensable ajustar para que las cosas cambien. También ya lo decía la doctora Marván y la comisionada Marina, y es que de la corrupción solemos hablar más que de las medidas anticorrupción. Una de ellas es como la integridad o bien también como la aplicación de responsabilidades. Y entonces a nosotros eso es lo que nos motiva. ¿Qué tenemos que hacer si pensamos la corrupción como un sistema complejo en donde hay un montón de interacciones y partes que están permanentemente afectándose o alimentándose unas a otras? ¿Qué tenemos que expulsar del sistema utilizando este lenguaje para que a pesar de que se expulsen algunas personas o a los cabecillas o a los peces gordos, como en corrupción solemos decir, el sistema realmente cambie y no se
readapte y se reorganice. Entonces, así es como surgen estos trabajos del observatorio. Aunque el observatorio está alojado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, tenemos alianzas estratégicas muy interesantes, sí con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero también con dos institutos que están haciendo cosas muy interesantes. Uno es el Instituto de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, en donde están algunos de nuestros investigadores, y el otro es el Instituto de Medicina Genómica, como ya se había mencionado. Y esto es muy importante porque ellos aportan estas metodologías. Entonces, al mismo tiempo que uno de los investigadores, Jesús Espinal, que está a cargo del módulo de teoría de redes, está estudiando células cancerígenas y cómo se comportan en determinados ambientes, células sanas con células enfermas, y qué pasa cuando quitas una o le metes un elemento u otro y cómo el sistema se reorganiza, así es como lo estamos aplicando en materia de corrupción. Las contribuciones y los espacios de oportunidad son muchos, también como cualquier estudio de tipo experimental, estamos poniendo a prueba hipótesis y encontrando hallazgos y dándoles este significado a la luz de nuestro sistema jurídico. En cuanto al curso, tiene también algunas características que lo hacen confiable. La metodología con la que se elabora es la metodología de Coursera, que es una plataforma estadounidense que aloja cursos de diferente duración de las universidades más importantes del mundo. Entonces es abierto, está en línea, es autogestivo, inicia que cada participante se inscribe, no tiene costo su cursarlo, lo que nos permite extender los beneficios de la universidad abierta, y solo en caso de que alguien quiera el certificado, tiene un costo, el certificado lo gestiona directamente Coursera. En México, hasta el momento en que hicimos este curso, si ya cambió, no lo sé, solamente la Universidad Nacional, por conducto de la CUAED, que es la Coordinación de Universidad a Distancia, es quien tiene la autorización para aplicar la metodología de Coursera. Entonces, el curso está elaborado con un rigor académico que lo hace que sea muy confiable, muy universal, y tiene otros dos componentes que lo hacen, en nuestra opinión, bastante interesantes. Como ustedes pueden ver en el nombre, es Introducción a Conceptos y Perspectiva Práctica. Esto es una combinación de los elementos teóricos que son importantes, pero también cuando uno revisa lo que hay disponible, encontramos que hay más teoría de la corrupción, más explicaciones sobre la corrupción, que literatura o estudios que demuestren qué sí funciona, bajo qué condiciones y cómo. Entonces decimos perspectiva práctica porque sin duda también es importante partir de una base de conceptos común, porque corrupción es todo y nada al mismo tiempo. Y eso hace que sea un problema adicional, porque depende del entendimiento que cada persona tenga, las medidas que va a determinar para poder hacer frente a ellas. También, ya lo decían, es cierto que tenemos la percepción de que la corrupción sucede solo en espacios públicos, pero no, esto también está presente en esferas familiares y en ámbitos privados, y no es un asunto solamente tampoco del Poder Ejecutivo, está presente por todos lados, lo sabrá muy bien también el presidente del Tribunal Electoral. En el ámbito político tiene unas conductas, unos comportamientos, unas expresiones y unas consecuencias que son muy distintas a la corrupción burocrática o a la que sucede en el ámbito del Poder Judicial, y ya no menciono a todos los demás tipos de órganos y entes que hay en el país porque no terminaríamos. Pero sí quiero aprovechar este momento, esta ocasión, porque además me da mucho gusto que seamos muchas y muchos los que estamos interesados en esto. De eso da cuenta que estén aquí, que estemos todas y todos, y que prefiramos dedicarle algunos minutos de nuestra mañana en lunes de octubre, cuando el año ya se va a acabar, y tenemos seguramente muchos pendientes para hablar de esto. Consideramos que es importante empezar a poner elementos comunes, no solamente teóricos, sino también empezar a hablar de esta otra perspectiva práctica. Por eso el curso, el último de sus módulos, habla de las responsabilidades, y por responsabilidades yo quiero que pensemos no solamente en las consecuencias que tiene que vivir alguien que participó de actos de corrupción, también responsabilidades desde el punto de vista de qué autoridades, qué órganos son los responsables de prevenir y combatir la corrupción.
Es un curso también de tipo introductorio porque no podíamos arrancarnos con todos los contenidos que hemos estado generando en el observatorio. Entonces esperamos que sea uno de 3, que sea una trilogía. Este tiene un nivel introductorio. Esperemos que la universidad nos permita en un futuro no muy lejano hacer el nivel intermedio y un nivel avanzado. Pues muchas gracias por su atención, por la invitación. Nosotras estamos a sus órdenes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y si se deciden a inscribirse, ojalá nos hagan saber qué les pareció y cómo podemos mejorar. Muchas gracias. También damos la bienvenida a la magistrada Marta Leticia Mercado Reyes del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. A continuación, escucharemos al comisionado presidente del Instituto, Julio César Bonilla Gutiérrez. Muchísimas gracias, muy buenos días todavía a todas y todos. Para mí es un verdadero honor estar en esta mesa panel de presentación de este curso de anticorrupción. Primero, hacer un reconocimiento importante a mi compañera Marina San Martín y a todo su equipo por esta iniciativa de vincularse con la Universidad Nacional a través de mi maestra, la doctora María Marván, que la conocí justo en un máster en jurídicas, en donde espero no defraudarla, doctora, por las enseñanzas que tuvo a bien darnos. Y por supuesto a la doctora Fabiola Navarro, por la descripción hecha de este curso y también por esta iniciativa. Y claro, a mis compañeras del Pleno, a la comisionada Peralta y a la comisionada María del Carmen Nava por estar el día de hoy con nosotros, a mi compañero Guerrero que está en un asunto en la universidad y a todas y todos ustedes. Como dijimos de origen en la nueva integración de este Pleno, que colocaríamos en el centro de nuestras actividades institucionales a la gente, tenía que ver también con el desarrollo de ciertas alianzas estratégicas que permitieran un análisis muy cercano, muy objetivo, crítico incluso, de los distintos fenómenos que involucran a la transparencia. Hoy esta contribución, como bien señala la doctora Navarro, es una contribución académica, una contribución universitaria muy importante para nuestro país y para nuestra capital. Que se fusionen expertices de diferentes ciencias, las sociales, las duras y por supuesto el derecho, nos va a permitir tener un acercamiento muy objetivo y contundente sobre uno de los principales problemas, como ya tanto se ha dicho, de nuestro país, que es la corrupción. Porque como bien señaló también la doctora Marván y mi compañera San Martín, mucho se habla de corrupción. Hoy justo en la mañana con mis alumnos en el posgrado trataba sobre este tema de la corrupción y les decía, la corrupción pareciera un concepto muy abstracto, un concepto que todos los tenemos en la mente y sabemos perfectamente qué es. Pero hasta ahora no se ha desagregado y no podemos identificar en una revisión científica como la que nos va a permitir este curso, identificar cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cuáles son las modalidades, cuáles son los espacios en donde se recrea y cómo se recrea, cuáles son las personas que son afectadas, pero también a las que promueven este tipo de acciones y por supuesto identificar siempre que el problema no es per se la corrupción, sino una fórmula que ha afectado a nuestro país muy intensamente durante los últimos 18 años, que es la de poder, corrupción e impunidad. A mí me parece que la doctora Marván da un análisis muy claro y muy asertivo sobre el tema que tenemos que atacar. Sí tiene que ver con la integridad en nuestra república, en nuestro estado y en nuestra sociedad, pero también tiene que ver con el ataque a la impunidad. En la medida en que este país vaya desarrollando mecanismos a través de los sistemas que se han creado para que la tutela efectiva de los derechos vinculados y que afectan y que se ven afectados con la corrupción vayan teniendo una progresión importante en nuestro país. La corrupción en México, como ya tanto se ha dicho, insisto, pero nunca sobra decirla, nunca sobra otra vez citarla, como bien dijo la comisionada San Martín, nos llevó a México de 2000 a 2018 en una caída libre. En el año 2000, el índice de la percepción de la corrupción,
que califica a Transparencia Internacional nos situaba en el lugar 51 de 180 países evaluados. En el 2018 llegamos hasta el lugar 138 de 180 países. Caímos en plena libertad frente a la corrupción. Hoy estamos más cerca de los países como Zambia que de los países como Dinamarca, Holanda, Suecia, Alemania. Otro dato para que todos tengamos el contexto, y me parece que lo hemos escuchado: el costo de la corrupción en México, hay diferentes estudios al respecto. Uno de los más importantes quizás sea el del Banco Mundial y el del propio G20. El costo económico de la corrupción en México oscila entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto, lo que significa que de cada $100 que se generan para actos económicos y desarrollo social, cultural, educativo en nuestro país, $10 son destinados a actos de corrupción. Ahí está el reto que tenemos nosotros como mexicanos y como capitalinos para hacer frente a este flagelo. Y para eso la creación de los sistemas, el Nacional Anticorrupción, el de transparencia, el de fiscalización y justamente hoy el de archivos, que seguramente en la presentación y el desarrollo de este curso serán analizados e identificaremos cómo los sistemas van en perspectiva práctica a tratar no de aniquilar, no de borrar del mapa mundial la corrupción, porque como también ya se señaló en esta mesa, ningún país, incluso los que tienen un mejor desarrollo económico, social, industrial, tal como los países nórdicos o los escandinavos, no han erradicado totalmente la corrupción. De lo que se trata es de ir disminuyendo de manera progresiva este flagelo para llegar a estándares en donde su contención sea algo que privilegie el Estado mexicano y podamos tener un motor de desarrollo social, económico y cultural otra vez a la altura de las exigencias de nuestro pueblo y de nuestra sociedad. Pero también, como se ha mencionado aquí, la corrupción tiene que ser atendida en una doble dimensión o en dos vías. La corrupción, naturalmente, es un fenómeno que se dibuja y se reproduce en lo público, pero también tiene que ser atacado desde lo privado. Y por tanto, las herramientas que nos brinda el sistema y este tipo de oportunidades universitarias o académicas es también identificar en dónde hemos fallado como sociedad. ¿Qué le pasó a nuestro país en estos últimos 18 años? E identificar cuáles fueron las causas que nos llevaron a esta caída libre para llegar al lugar 138 de 180 países. Ya parece acreditado que las instituciones creadas en clave democrática no fueron suficientes para contener el crecimiento paulatino de este fenómeno que llegó a estas escalas y estos niveles y que a todas y todos nos ha afectado. Hoy el debate, la discusión, naturalmente, va a ser muy relevante desde la Universidad Nacional y desde otras instancias académicas para posicionar con una visión crítica, autónoma e independiente qué ha sucedido con nuestro país, no solamente en este último periodo, sino lo que está sucediendo hoy en día. Y si lo que se está haciendo bien o no, qué correcciones amerita y en dónde nosotros como sociedad tenemos el deber de incidir y de corregir también nuestra conducta frente al Estado y viceversa. Es una relación bidireccional. Por eso que hoy también estén aquí frente a nosotros instituciones tan relevantes para el sistema local anticorrupción se agradece. Se agradece muchísimo porque a la brevedad, y me refiero a diciembre, si la agenda legislativa y la agenda ciudadana no nos falla, ya tendremos la última silla ocupada que falta para integrar el sistema local anticorrupción, que es el fiscal local anticorrupción. Hoy ya tenemos a todos los órganos, a los de control, a los de vigilancia, a los de fiscalización, a los de transparencia, a los de responsabilidades y a los ciudadanos. Ya tenemos al Comité de Participación Ciudadana y con eso vamos a arrancar juntos el proceso de instalación del sistema local anticorrupción. Pero que no se nos olvide, el sistema, en perspectiva práctica, tiene el deber de coordinar a todas esas autoridades que ya de por sí tenían atribuciones, como las acabo de señalar en este último proceso democrático, pero que no habían alcanzado a reprimir o suprimir este tipo de conductas. Yo quiero concluir diciendo una frase
que me gusta mucho de Karl Popper, un teórico de la ciencia política y que nos viene muy bien hoy en día. La vigilancia y la transparencia son esenciales a la libertad. Donde no hay libertad de expresión y derecho a la información, no hay democracia. Muchísimas gracias. Finalmente, cedo el uso de la voz a la comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Marina San Martín Rebolloso. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Gracias, doctora Marván, por aclararnos mucho el panorama. Como verán, espero que con estas probadas que dio la doctora Marván y Fabiola, ¿no?, respecto del contenido del curso, se inscriban y lo aprovechen. Es cierto que efectivamente hablamos más de tema de corrupción, anticorrupción, y luego efectivamente hay más bibliografía, como apuntaba Fabiola, de la problemática, que de por sí es compleja, y las soluciones son las que están como en un laboratorio tratándose de hacer, ¿no? Un poco con lo que platicaban del investigador que está en genómicas, pues él también trata de partir o no esas células y encontrar medio ensayo-error y ir distinguiendo los tipos de comportamientos que hay. Creo que el tema de integridad es clave y este curso es muy valioso. Recordarles que, digamos, nosotros lo vamos a poner en la oferta del Info, a quien quiera difundirlo. La idea es tener más oferta, ¿no?, de posibilidades que nos ayuden a aprender cosas, ¿no? Esa es la parte que creo que me parece fundamental. Agradecer mucho al presidente también tu mensaje. Es cierto, ¿no?, este binomio impunidad corrupción es el que nos ha hecho mucho daño, pero hay que ser conscientes de qué sí podemos hacer, cuál sería la solución a cambiar. En verdad les quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a ustedes dos, por estar aquí. Por favor, transmitan el agradecimiento al director, porque tienen un compromiso bastante fuerte y académico con estos temas, ¿no? Desde su trinchera aportan muchísimo y eso sin duda abona, ¿no? También a mis compañeras comisionadas, comisionado, por estar aquí, por este respaldo que me brindan en estas actividades, al personal del Info. Y solamente les quiero compartir para cerrar esta presentación, que les invito a que naveguen y se inscriban, ¿no? Aprovechen lo que es gratis, solamente el tema del certificado es el que lleva costo. Hay una idea que leí de Pratibha Patil, que fue presidenta de la India en 2007 a 2012, que me pareció oportuna traer. Ella dice: la corrupción es enemiga del desarrollo y de la gobernanza adecuada, debe ser eliminada. Tanto el gobierno como la población en general debe unirse para conseguir este objetivo nacional. El combate a la corrupción y el tema de impunidad es una responsabilidad que tenemos todas y todos. Como decía la doctora Marván, no es hacernos que no pasa nada, es decir, tenemos que asumir el comportamiento que tenemos. No tenemos que acostumbrarnos a estar enfermos, ni a creer que así nacimos o que así somos, ni resignarnos a que no podemos curarnos ni cambiar. Por eso estas iniciativas conjuntas nos permiten encontrar espacios de aprendizaje que nos hagan reflexionar sobre los comportamientos que tenemos. Para cerrar, quisiera compartirles también una frase que me gusta de una profesora estadounidense llamada Claire Fagan, que dice que el conocimiento nos trae la oportunidad de hacer la diferencia. Por eso les dejo esta idea: aprovechemos al máximo todos los medios formativos que tengamos a nuestro alcance, para que lo que aprendamos lo apliquemos, para ser mejores servidores públicos, para desempeñar mejor nuestra función en beneficio de las y los ciudadanos que también somos, para construir una cultura de legalidad. Tenemos la oportunidad de servir en lo público. Hagámoslo con convicción y valores. Dejemos huella a nuestro paso. Con este mensaje quisiera yo invitar al presidente que me ayudes a cerrar el evento. Presidente, formalmente, como haces tú en esas clausuras, y simplemente dejarles aquí el link y toda la orientación, la disposición de las doctoras de cualquier duda que tengan en el curso, y pues aprovechémoslo para estar más en aprendizaje. Gracias. Estamos como en los Óscares, aprovechando que hoy está brillando intensamente el poder femenino. Hoy es, amiga, recuérdame. 14. Hoy es 14 de octubre del año 2019 y siendo las 12 horas del mediodía, damos por concluida la presentación del curso Anticorrupción, Introducción a Conceptos y Perspectivas Prácticas por el bien de México, de la capital y de su democracia. Muchas gracias. Gracias por venir.
Invitamos a las y los miembros del presidium a la toma de fotografía oficial.